y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela. Así que avanzar con la 7T, avanzar en todos los frentes de manera simultánea y prepararnos para ganar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente en los días, meses y años por venir. El mundo acaba de presenciar un anuncio que parece sacado de una película de Hollywood. El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecen una recompensa histórica de $50 millones por la cabeza de Nicolás Maduro. Sí, lo escuchaste bien, 50 millones por información que lleve a su arresto. No se trata de una simple advertencia diplomática. Washington acusa directamente al líder venezolano de ser el jefe de una red criminal transnacional, el Cártel de los Soles. Una organización que, según el Departamento del Tesoro, no solo mueve cocaína a escala industrial, sino que además mantiene vínculos con grupos terroristas y carteles internacionales, desde México hasta África y Europa. La ofensiva de Estados Unidos no se limita a palabras. En paralelo al anuncio de la recompensa, han incautado más de $700 millones en activos vinculados a Maduro, jets privados, mansiones de lujo, granjas, vehículos de alta gama y joyas que muestran el contraste brutal entre la riqueza de la élite chavista y la pobreza en la que vive el pueblo venezolano. Y aquí viene la contradicción: mientras Washington endurece el discurso contra Maduro, al mismo tiempo renueva licencias a Chevron para seguir explotando crudo venezolano. ¿Qué significa esto? ¿Estamos frente a dos agendas en paralelo? Una de confrontación abierta y otra de pragmatismo energético. Lo cierto es que la narrativa oficial de Estados Unidos coloca ahora a Maduro en una lista muy peligrosa, la de los narcoterroristas. Porque para Washington, cuando un régimen pasa de ser dictadura autoritaria a grupo terrorista, se abre la puerta a otro nivel de respuesta. Ya no hablamos solo de sanciones, hablamos de la posibilidad de operaciones militares, drones, inteligencia del Pentágono y comandos especiales. Donald Trump, en su estilo directo, lo dejó claro en recientes declaraciones: América Latina tiene muchos carteles, queremos proteger nuestro país, tenemos que tratar a estos grupos como terroristas. Consideramos todas las opciones. Y aquí surge la gran pregunta: ¿realmente Estados Unidos estaría dispuesto a utilizar a sus fuerzas armadas en suelo latinoamericano para capturar o neutralizar a Maduro? Lo más probable es que no, al menos no de manera unilateral. Pero el aviso ya está lanzado: si consideran al chavismo un cartel con estatus de amenaza global, las consecuencias pueden ser enormes. Lo sorprendente es que, en medio de esta tormenta, a Maduro le ha salido un aliado inesperado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En un discurso explosivo, Petro advirtió que cualquier ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela sería considerado también como una agresión contra Colombia y contra toda Latinoamérica. Palabras que encendieron un terremoto político tanto en Bogotá como en Washington. Las declaraciones de Gustavo Petro no fueron una simple anécdota diplomática. Representan un choque frontal con la narrativa de Washington y, sobre todo, un giro que coloca al presidente colombiano en una posición extremadamente delicada. Porque mientras Estados Unidos eleva la presión contra Nicolás Maduro y lo etiqueta como un jefe de narcoterrorismo, Petro sale públicamente a decir que cualquier agresión contra Venezuela sería una agresión contra Colombia y contra toda la región. En otras palabras, Petro está trazando una línea roja: no permitirá que Estados Unidos utilice a Colombia como plataforma para un ataque o una intervención militar. Recordemos que, históricamente, Colombia ha sido el principal socio militar de Washington en Sudamérica, con bases, cooperación de inteligencia y miles de millones de dólares invertidos en el famoso Plan Colombia. Pero ahora, con Petro, ese papel de aliado estratégico se convierte en el de un escudo de protección para Caracas. La reacción en Estados Unidos no se hizo esperar. Voceros del Departamento de Estado calificaron los comentarios de Petro como imprudentes y peligrosos, mientras congresistas republicanos lo acusaron abiertamente de estar alineado con el narcotráfico internacional. En redes sociales, políticos de Florida, con fuerte influencia de la comunidad venezolana, comenzaron a exigir que la Casa Blanca revise la relación con Colombia y considere sanciones contra el círculo cercano de Petro. El presidente colombiano, sin embargo, no retrocedió ni un centímetro.
En discursos posteriores reforzó su idea de que América Latina no puede seguir siendo patio trasero de Estados Unidos, y que cualquier intento de intervención militar abriría un conflicto regional de dimensiones imprevisibles. Sus palabras calaron hondo en la opinión pública latinoamericana, donde sectores de izquierda celebraron su valentía al enfrentarse al gigante del norte, mientras otros lo acusaron de proteger a un dictador acusado de crímenes de lesa humanidad. Pero, ¿qué gana Petro con esta postura? En primer lugar, se proyecta como líder regional capaz de desafiar a Washington, un papel que durante décadas jugaron figuras como Hugo Chávez o Evo Morales. En segundo lugar, fortalece sus lazos con Maduro, asegurando un canal privilegiado para proyectos de integración energética, comercial y fronteriza. Y en tercer lugar, envía un mensaje interno a sus bases políticas en Colombia, que sigue siendo coherente con su narrativa de soberanía y antiimperialismo. El problema es que este movimiento también tiene un alto costo. La economía colombiana depende en gran medida de la cooperación financiera y comercial con Estados Unidos. Además, el propio ejército colombiano ha sido entrenado, equipado y financiado por Washington durante años. ¿Qué ocurriría si Estados Unidos decide congelar parte de esa ayuda militar o limitar acuerdos de inteligencia? Petro se vería en una situación vulnerable, justo cuando enfrenta desafíos internos como el narcotráfico, la violencia rural y la crisis migratoria. Mientras tanto, en Caracas, la respuesta de Maduro fue inmediata. Agradeció públicamente a Petro por su valentía y hermandad con el pueblo venezolano, y aseguró que la unión de ambos países sería indestructible frente a cualquier agresión externa. El chavismo celebró la declaración como una victoria diplomática, mientras medios oficiales la presentaban como prueba de que Venezuela no está sola. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja. Aunque Petro levante la voz, lo cierto es que la presión internacional contra Maduro no deja de crecer. La Unión Europea mantiene sanciones, Canadá y varios países latinoamericanos han condenado su régimen, y ahora Estados Unidos ha llevado la narrativa al máximo nivel al ofrecer la recompensa de $50 millones. En ese escenario, las palabras de Petro son vistas como un salvavidas político, pero también como una señal peligrosa que podría aislar a Colombia de sus aliados tradicionales. Este choque de posturas ha generado un nuevo tablero geopolítico en América Latina. Por un lado, un bloque liderado por Estados Unidos que busca aislar y debilitar a Maduro con sanciones y recompensas multimillonarias. Por el otro, un eje de resistencia donde Colombia, Venezuela, Nicaragua y, en algunos casos, Brasil, empiezan a mostrarse más reacios a la agenda de Washington. Y aquí es donde surge la gran incógnita, hasta dónde está dispuesto Petro a arriesgarse. Porque si bien sus declaraciones lo posicionan como un defensor del chavismo en la narrativa internacional, la pregunta clave es si realmente estaría dispuesto a enfrentar sanciones económicas, presiones financieras y tensiones diplomáticas que podrían golpear directamente a la sociedad colombiana. La tensión entre Washington y Caracas no es solo política. Es también energética y estratégica. Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo, un recurso que, en medio de las tensiones globales y la crisis energética desatada tras conflictos en Europa y Medio Oriente, se convierte en un premio demasiado valioso como para ignorarlo. Por eso, cada movimiento en Caracas es seguido con lupa por las grandes potencias. Mientras Estados Unidos endurece sus sanciones y busca aislar al chavismo, otros actores como China, Rusia e Irán han llenado el vacío con inversiones, acuerdos militares y apoyo financiero. Venezuela ya no depende únicamente de su petróleo para sobrevivir, sino también de una red de alianzas alternativas que le permiten resistir el bloqueo norteamericano. Esto convierte a cualquier acción estadounidense en un riesgo calculado. Atacar a Maduro no solo significaría un conflicto con Caracas, sino con los intereses estratégicos de potencias rivales. Y aquí entra el papel de Colombia. Con las declaraciones de Petro, el mapa cambia. Lo que antes era una línea casi automática, Colombia como aliado de Washington en Sudamérica, ahora se vuelve un muro de contención. Petro advierte que cualquier intervención no solo sería una agresión contra Venezuela, sino contra toda la región. En otras palabras, un ataque que podría detonar una guerra regional con consecuencias imprevisibles. Imaginemos el escenario: Estados Unidos aumenta la presión, coloca más tropas en el Caribe y fortalece sus bases en territorio colombiano. Pero Petro decide cerrar ese acceso, negándose a colaborar con un plan militar. Washington tendría que buscar rutas alternativas, probablemente en islas caribeñas o en alianzas indirectas. Al mismo tiempo, Maduro, respaldado por Moscú y Pekín,
militariza aún más sus fronteras y fortalece sus defensas con tecnología rusa e iraní. En ese punto, cualquier error de cálculo, cualquier provocación o incidente en la frontera colombo-venezolana podría encender la chispa de un conflicto de gran escala. El dilema para Petro es claro: mantenerse firme en su narrativa antiimperialista y arriesgar la relación con su socio histórico, o retroceder y aparecer como un líder que cedió bajo presión. Para Washington, el dilema también es evidente: vale la pena abrir un frente militar en Sudamérica, con el riesgo de enredarse en un conflicto largo y costoso, justo cuando tiene abiertos otros frentes en Europa y Asia. En medio de este ajedrez, la figura de Nicolás Maduro emerge con una fortaleza inesperada. Lo que parecía un aislamiento progresivo se ha convertido en un escenario donde, gracias a las tensiones globales y al apoyo de líderes como Petro, su régimen obtiene oxígeno político. La recompensa de $50 millones por su captura se convierte en una carta simbólica, un recordatorio de que Estados Unidos lo considera un criminal internacional, pero también un mensaje al mundo de que sigue en pie y que cualquier intento de derrocarlo necesitará mucho más que sanciones. La pregunta que todos se hacen es: ¿hasta dónde llegará esta confrontación? Algunos analistas advierten que lo más probable no sea una invasión directa, sino un aumento de la presión económica y el uso de operaciones encubiertas para desgastar al chavismo desde dentro. Otros, en cambio, ven las declaraciones de Petro como un punto de inflexión, una advertencia de que América Latina podría unirse en defensa de su soberanía, transformando cualquier ataque en una crisis regional sin precedentes desde la Guerra Fría. Lo cierto es que, mientras Maduro sonríe junto a Petro en actos oficiales, mientras Washington redacta sanciones y mientras Moscú y Pekín refuerzan su presencia en Caracas, la región se convierte en un polvorín. Un lugar donde cada palabra, cada decreto y cada maniobra militar puede marcar la diferencia entre la diplomacia y el desastre. Y al final, todo queda resumido en una sola idea: Venezuela, ese país golpeado por la crisis y la migración masiva, hoy es mucho más que un territorio en disputa. Es el escenario donde se juega la credibilidad de Estados Unidos como potencia hemisférica, la ambición de Petro como líder regional y la supervivencia del chavismo como proyecto político. Una partida peligrosa en la que nadie puede darse el lujo de perder.